Hola a todos, como siempre, les mando un fuerte saludo, y espero que disfruten del fanfic. Hoy será un video un poco más largo, espero que lo aprecien. John Wick en Resident Evil. Capítulo 30. Un trío inesperado. 28 de septiembre. Raccoon City. 8:37 p.m. Los músculos de Jill Valentine ardían. Cada zancada sobre el asfalto roto era un acto de pura voluntad, impulsado por el miedo, pero canalizado en furia profesional. Su mente no dejaba de reproducir el siseo involuntario de dolor que había escapado de John durante su breve llamada. Estoy bien. Encontré una parada técnica. Ella sabía que estaba mintiendo. Pudo oírlo. Pudo oír el esfuerzo por mantener la calma. Esa cosa lo encontró. La criatura que la había perseguido implacablemente, el mismo ser que gritaba su nombre Stars, también gritaba el de John. La implicación era clara y helada. No era solo un monstruo, era una máquina de ejecución diseñada para el exterminio de objetivos específicos. Aguanta, John, murmuró Jill, su bereta firmemente empuñada, sus ojos escaneando cada sombra. La preocupación era un nudo de plomo en su estómago. Un hombre como John era una máquina de guerra, pero Némesis era un desastre biológico imparable. ¿Habría sucumbido él también al horror de Raccoon City? Esta incertidumbre la impulsaba más rápido que cualquier grito de auxilio, sintiéndose culpable por haberlo dejado solo. Cuando dobló la esquina de la calle principal, la urgencia de su carrera se congeló en horror. Solo había un esqueleto humeante. Un agujero irregular, del tamaño de un coche, había sido abierto en la pared superior de lo que había sido un edificio, como si un meteorito de furia se hubiera estrellado allí. Los escombros estaban esparcidos a lo largo de 20 metros, fragmentos de cemento y ladrillo mezclados con cientos de libros carbonizados, sus páginas ahora cenizas amargas. Un busto de un poeta, extrañamente intacto, miraba el caos con ojos vacíos. El aire olía a metal fundido y pólvora pesada, un cóctel químico de destrucción total. Dios, John, susurró Jill. Si John había estado aquí, había sido atacado. ¿Habría muerto, aplastado bajo los escombros? Era una posibilidad que no quería enfrentar. La visión de la devastación le confirmaba la magnitud de su error al dudar de la gravedad de la herida de John en la llamada. La rabia de saber que el monstruo había atacado a su única esperanza se mezcló con el miedo. Se movió hacia el cráter, sintiendo una punzada de pánico frío. Justo cuando estaba a punto de descender al subsuelo de la ruina, lo sintió. El suelo tembló, un trote metódico y pesado, acelerando rápidamente. El sonido de un cazador que acababa de terminar de limpiar su presa, o que acababa de detectar una nueva. El sonido era ahora tan familiar como una pesadilla recurrente. Jill giró sobre sus talones. Y allí estaba. El ejecutor. Némesis. La criatura salió de las sombras, su silueta descomunal inconfundible. Su ojo rojo se encendió, parpadeando al detectarla. Jill palideció. El tiempo se ralentizó, permitiéndole notar los nuevos daños que el monstruo había sufrido. Marcas de explosiones en su armadura torácica y la pérdida de su lanzacohetes, lo que significaba que había estado en combate muy reciente. Némesis levantó sus brazos para mostrar sus puños acorazados. Eran un testimonio silencioso de su capacidad para destrozar no solo carne, sino también vehículos blindados. Maldito seas, profirió entre dientes, levantando la bereta y descargando 5 balas en la cabeza del monstruo. El sonido de su arma era patéticamente pequeño contra el rugido ambiental del monstruo. Bang. 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 El retroceso del arma le quemaba la muñeca. Némesis no se inmutó. Levantó un brazo en un gesto casual para protegerse, y el efecto fue como si las balas fueran gotas de lluvia. La carne alrededor de las heridas se hinchó, pero la piel negra y densa no se abrió. Luego, entró en modo berserker. Su trote se convirtió en una estampida bestial, su peso resonando con una violencia que Jill sentía en los huesos. La criatura era puro impulso, sin la necesidad de una táctica, solo la certeza de que su objetivo no podía escapar. Jill solo tuvo un instante para reaccionar. Se arrojó al suelo, girando sobre sí misma, la gravilla rasgándole la piel. Las botas blindadas de Némesis aterrizaron con una fuerza demoledora donde su cabeza había estado un segundo antes, dejando una marca profunda en el cemento. El aire vibró con el impacto. Se levantó de un salto, la bereta en mano, el miedo convertido en adrenalina. Némesis esquivó un taxi en llamas y acortó la distancia con 2 zancadas. Jill disparó su bereta. El Némesis rugió. Jill vio una oportunidad desesperada. Una camioneta de reparto de UPS con las puertas traseras batientes abiertas y la puerta del conductor descolgada. Se zambulló hacia la parte trasera de la camioneta.
La inercia la arrastró por el suelo de metal, pasando sobre cajas de cartón vacías y sintiendo el olor a moho y aceite. El Némesis estaba a solo 2 metros. Ella se puso de pie dentro del vehículo, corriendo a través de la penumbra interior. Demasiado lento. Demasiado fuerte. A medio camino de la cabina, el sonido de su carrera fue ahogado por un trueno. El Némesis no intentó rodear el vehículo, ni siquiera intentó abrir la puerta. Simplemente levantó un puño colosal y lo estrelló a través de la pared lateral de la camioneta con la fuerza de un ariete. El metal se dobló, gritó y explotó en una lluvia de chatarra y astillas de pintura. El puño acorazado del monstruo, envuelto en cuero y cadenas, apareció a 1 metro de Hill, abriendo un boquete irregular en el costado de la camioneta. El golpe destruyó los estantes interiores y dobló el motor como si fuera plastilina. La camioneta entera se inclinó y rechinó, el chasis a punto de ceder. Hill sintió la ráfaga de aire y el calor del impacto, sus oídos zumbaban. Se lanzó por la abertura de la puerta del conductor, que ya estaba abierta, justo cuando la mano blindada de Némesis se retraía y el vehículo se desplomaba sobre sí mismo, un amasijo de metal arrugado e inútil. La fuerza y la velocidad del T-Virus, combinadas con la ingeniería de Umbrella, hacían del cuerpo a cuerpo una sentencia de muerte. Hill salió por el otro lado, sintiendo el aliento rancio del monstruo en su cuello. Estaba acorralada en el centro de la avenida. El Némesis se abalanzó, levantando ambos puños para un golpe que terminaría la misión. Hill se detuvo en seco. Su arma se había quedado sin munición, y el monstruo se movía demasiado rápido para que ella pudiera recargar. No había una ruta de escape. Solo quedaba el combate. Con una precisión entrenada y la determinación de un animal acorralado, Hill sacó su cuchillo de combate de su muslo, su hoja de doble filo brillando bajo las luces distantes del fuego. «Ven por mí, maldito bastardo», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, lista para vender su vida por el precio más alto en dolor. El monstruo rugió, su gran puño enguantado descendía con una fuerza de 10 toneladas. Hill levantó el cuchillo, no en defensa, sino como una última y fútil ofensa. Podía escuchar el chirrido de los engranajes internos del monstruo, el sonido de la muerte engranada. ¡Pam! El sonido fue el de una bala que impactó contra el costado derecho de la cabeza de Némesis, justo donde la piel se fusionaba con el tejido sintético. El impacto fue lateral y contundente, no fatal, pero suficiente para dañar su orientación. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que la cabeza del monstruo girara bruscamente, interrumpiendo su ataque y desviando su trayectoria fatal. El Némesis rugió, un sonido de rabia momentánea y desorientación. Giró su cuerpo para mirar la dirección del disparo. Hill bajó el cuchillo, su respiración se aceleró. Vio la silueta a 20 metros de distancia, en la entrada de un callejón oscuro. John se encontraba de pie, en una postura de tiro perfecta, su mirada helada y concentrada clavada en el monstruo. Sostenía una pistola en una mano, la P-30L, y un subfusil en la otra, una MP5, un arsenal que Hill no sabía que poseía. Su presencia era un consuelo tan abrumador que el alivio hizo que Hill casi se derrumbara. El hombre que había caído inconsciente y que se suponía que estaba moribundo, estaba allí, luchando por ella. John. Logró gritar, con la voz ahogada. Némesis, su objetivo primario, se preparó para avanzar hacia él, pero su enfoque era lento, como si sus sistemas estuvieran luchando contra el daño reciente. Rodéalo. Acércate a nosotros, ordenó John, sin mover los ojos del monstruo. La distracción solo duraría un segundo. ¿Nosotros?, se preguntó Hill, confundida. ¿Estaba delirando? ¿Quién más podía estar con John en medio de esta locura? Justo entonces, antes de que Némesis pudiera dar un paso, un gancho de agarre se disparó a toda velocidad. El clic del cable tenso fue lo único que delató su llegada. El gancho, lanzado desde un tejado contiguo, se acercó peligrosamente al rostro de Némesis. El monstruo, demasiado enfocado en John y en la agonía de su herida, reaccionó tarde. El gancho atravesó parte de la cabeza del Némesis, justo en la órbita de su ojo derecho, destrozando parte del globo ocular y varios de sus dientes protésicos por la fuerza de agarre del impacto. La figura en el tejado, una mujer de apariencia mortal y elegante, tiró del gatillo de su pistola de gancho. El gancho, que había penetrado, se revolvió en el interior de la cabeza del Némesis, causando más daño a sus sistemas nerviosos.
El cable vibró, y un pequeño arco eléctrico chispeó donde la punta del gancho había perforado el tejido orgánico, sugiriendo un material de aleación inusual. El monstruo luchó por alcanzar el cable, pero en ese momento, la mujer soltó el gancho y el cable se retrajo de vuelta a la pistola con un silbido metálico. Jill, aturdida por la brutalidad del ataque táctico, se giró para mirar a la tiradora. Era Ada Wong. Extremadamente hermosa, con una expresión de profesionalismo glacial, y su vestido de seda roja se movía con la brisa. Jill sintió un escalofrío de sorpresa y, sí, un inconsciente fruncido del ceño al ver a la mujer junto a John. No era solo la sorpresa de verla viva, era la familiaridad táctica y la intimidad implícita de su coordinación. «Muévete, Jill», ordenó John, con el rostro serio. La distracción solo duraría un segundo. Némesis se estaba levantando lentamente, su brazo sano golpeando la parte dañada de su cabeza, mientras su ojo izquierdo parpadeaba erráticamente. Jill, entendiendo el mensaje, corrió hacia John y Ada. Había llegado su rescate, pero acababa de darse cuenta de que no solo tendría que luchar contra Némesis, sino también con el misterio de la hermosa y peligrosa mujer que estaba con John. La prioridad táctica se impuso a la confusión personal. Corrió, pero sus ojos no se apartaron de la figura que se movía con una ligereza antinatural. Ada Wong, envuelta en su deslumbrante vestido rojo, saltó desde la cornisa del edificio con una gracia que desafiaba la gravedad. No cayó, sino que pareció deslizarse en el aire, aterrizando con la suavidad de un felino cerca de John, su pistola de garfio ya guardada. El Némesis, la máquina de destrucción, seguía arrodillado. Sus manos enguantadas golpeaban sin coordinación el asfalto, un espasmo de furia y confusión por el daño arrepentido que había recibido en su sistema nervioso. La distracción era momentánea, pero suficiente. John, sin necesidad de dar más instrucciones, puso en marcha el plan. No pronunció palabra, simplemente se giró y echó a correr. Su ritmo no era el de un sprint, sino el de una huida sostenida. Jill y Ada lo siguieron de inmediato, un trío dispara a toda velocidad por el infierno de Raccoon City. Se internaron en un laberinto de callejones oscuros y repletos de basura, dejando atrás el rugido sordo y cada vez más desesperado de Némesis. Jill, mientras sorteaba contenedores volcados y escombros, no podía evitar mirar de reojo a la mujer de rojo. Ada se movía con una fluidez espectacular, manteniendo el ritmo de John sin esfuerzo, su hermoso rostro pálido y sus rasgos asiáticos inalterables. Era una visión hipnótica que hacía que a Jill se le frunciera el ceño con una mezcla de envidia profesional y profunda desconfianza. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué se movía junto a John con esa familiaridad? La mente de Jill, una luchadora pragmática de Stars, odiaba la falta de datos sobre esta nueva jugadora. A unos 100 metros de la zona de confrontación, John levantó una mano sin girarse. Jill y Ada se detuvieron al unísono. John se apoyó pesadamente contra una pared de ladrillo, su respiración agitada. Por primera vez, Jill notó que se tocaba un punto en el costado, cerca de la caja torácica bajo el brazo, donde el impacto del umbe lo había lastimado. Por el momento, ya pueden dejar de correr, dijo John con una voz que sonaba raspada por el esfuerzo, su mirada fija en la calle que acababan de dejar. La preocupación superó la sospecha. Jill se acercó inmediatamente, su instinto de rescate por encima de todo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó?, preguntó. La voz de Jill era una orden encubierta, evaluando el daño en su mente. Su profesionalismo no le permitía la histeria, pero la visión de John apoyado contra el muro era algo que ella nunca había visto. John, para evitar que Jill se distrajera, se enderezó, aunque un ligero temblor recorrió su postura. Trató de poner el peso en ambos pies, pero fracasó, favoreciendo inconscientemente el lado que se había tocado. Es algo pequeño. Estaré bien. Un rasguño. Solo, un poco de aire. Mientes. John, insistió Jill, su voz bajando a un murmullo severo. Eso no es un rasguño. ¿Costillas rotas? ¿Daño interno? Ada, que había estado observando la interacción con interés desinteresado, intervino con un tono melifluo. Valentine, John no tiene tiempo para chequeos médicos. La distracción de aquel monstruo que nos persigue se acaba. Jill lanzó una mirada de fuego a Ada antes de volver a enfocarse en John. Caminaron a un ritmo más pausado, sorteando un coche volcado. ¿A dónde nos dirigimos, John? ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Jill, volviendo a enfocarse en la urgencia. Ada tiene la solución, respondió John, señalando con la cabeza a la mujer de rojo. Iremos a la estación eléctrica de conversión de voltaje de Raccoon City. Necesitamos una forma de detenerlo de forma permanente. La idea es darle una descarga, algo así como 500.000 voltios.
Una electrocución controlada. Debería bastar para freír su sistema. Jill, la experta en demoliciones y tácticas, comprendió al instante. Era un plan de alto riesgo, pero audaz y brillante. Le daría un final definitivo, algo que las balas no podían. Luego, sus ojos se posaron de nuevo en Ada, quien había permanecido en un silencio elegante. La tensión era un tercer miembro en el grupo. Bien, dijo Jill, dirigiéndose a Ada con una gravedad que apenas ocultaba su irritación. ¿Y tú? ¿Quién eres y qué haces aquí? Ada se giró para mirarla, y una pequeña sonrisa, sardónica y perfecta, curvó sus labios. La sonrisa de alguien que ya conocía la respuesta. Oh, eres la famosa Jill Valentine, respondió con una calma desconcertante, nombrando a Jill sin que ésta la hubiera introducido. Jill se detuvo. Sus ojos, llenos de asombro y furia contenida, se clavaron en Ada. ¿Cómo es que sabes mi nombre? ¿Nos conocemos? Ada rió suavemente, un sonido melodioso y condescendiente, cargado de suficiencia. Querida, ¿quién no conoce a la chica Stars? Eres la única persona en Raccoon City que no corre. No es difícil saber quién eres, ¿verdad? Yo soy Ada Wong. Un placer, finalizó, sin ofrecer su mano. Era una cortesía vacía. Jill ignoró la burla. El misterio de Ada era más irritante que cualquier zombie. ¿Y qué relación tienes con él? ¿Cómo conoces a John? Ada caminó más cerca de Jill, su tono se volvió aún más juguetón y lleno de doble sentido, disfrutando visiblemente de la incomodidad de la agente de Stars. Miró a John, que caminaba unos pasos por delante, escaneando los tejados, ajeno o indiferente a su pequeño duelo. Luego volvió a mirar a Jill con una sonrisa pícara, su belleza letal brillando en la penumbra. Ada caminó más cerca de Jill, su tono se volvió aún más juguetón y lleno de doble sentido, disfrutando visiblemente de la incomodidad de la agente de Stars. Miró a John, que caminaba unos pasos por delante, escaneando los tejados, ajeno o indiferente a su pequeño duelo. Luego volvió a mirar a Jill con una sonrisa pícara, su belleza letal brillando en la penumbra. John. Oh, John, sí. Somos. Ada hizo una pausa dramática, tocándose el mentón con un dedo, como si considerara el título perfecto para molestar a Jill. Amigos de trabajo, dijo, el énfasis en amigos claramente insinuando algo más profundo y personal. Con una historia, por supuesto. Él tiene un plan que me interesa, y yo, mucha curiosidad. Ya sabes cómo son estas cosas, Valentine. Nos ayudamos mutuamente. Me sorprende que una amiga de trabajo en Raccoon City elija un vestido de seda para una operación en esta ciudad infestada, replicó Jill, sus ojos escrutando el tejido rojo con una frialdad profesional. Una operación de campo como esta requiere algo más que glamour, si es que realmente eres una profesional. ¿Quién te envió? Ada sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. Su tono se volvió filosófico, como si estuviera debatiendo sobre vinos caros, no sobre la muerte inminente. El estilo no tiene por qué ser antitético a la eficiencia, Valentine. Y en cuanto a mi elección de vestuario, Ada se acarició el tejido con la punta de su dedo, con un gesto lleno de vanidad y peligro. Considera esto, los uniformes son para la gente que sigue reglas. Yo no sigo reglas, Jill. Mi eficiencia, como mi vestido, se ve a simple vista. Es una burla a la situación, siseó Jill, reduciendo la velocidad para mantener el ritmo de Ada, sus cuerpos casi rozándose. La diferencia de altura forzó a Jill a mirar ligeramente hacia arriba, una posición que odiaba. Ver a una civil con ese nivel de audacia en medio de una orden de exterminio solo puede significar dos cosas. O tienes una fe ciega en tu sastre, o quien te envió tiene un interés muy turbio en el resultado de esta noche. Ada detuvo su caminata y se giró completamente hacia Jill, obligándola a detenerse también. La sonrisa desapareció. Su rostro se volvió duro, su belleza letal ya no era juguetona, sino helada. ¿Fe ciega en mi sastre? Ada hizo un sonido que era medio risa, medio burla. Te aseguro que mi audacia no es la de una civil desorientada, Jill. Es la confianza de quien sabe que los que se visten para el fango son los que se quedan atascados en él. Esta masacre es un juego de estrategia, y yo juego al ajedrez, no a los peones en el tablero. Y por si te interesa, mi plan turbio es lo único que mantiene con vida a tu compañero ahora mismo. John, que caminaba unos pasos por delante, se detuvo bruscamente en la esquina de un callejón y giró la cabeza, su voz firme cortando la atmósfera cargada. Menos charla, gruñó John, su voz firme y sin emoción, ignorando la tensión entre las dos mujeres y señalando la inmensa estructura de la estación eléctrica a lo lejos. Estamos cerca. Enfoque.
El monstruo no tardará en recuperarse, y cuando lo haga, estará más enojado que nunca. Hill lanzó una última mirada de advertencia a Ada, una promesa silenciosa de que esta conversación no había terminado. Ada simplemente le devolvió la sonrisa, un desafío elegantemente envuelto. Las dos siguieron a John, la profesionalidad táctica de Hill compitiendo con la necesidad urgente de descubrir la verdad detrás de la hermosa y peligrosa amiga de trabajo de John. Capítulo 31. La naturaleza humana. Raccoon City. 9:30 p.m. El trío bordeó el perímetro exterior de un almacén abandonado. La estación eléctrica de conversión de voltaje, su objetivo y potencial tumba, se alzaba a la distancia, un gigante sombrío a través de la neblina de los incendios. La profesionalidad táctica de Hill compitió con la necesidad urgente de descubrir la verdad detrás de la hermosa y peligrosa amiga de trabajo de John. La marcha no era un sprint desesperado, sino una progresión cautelosa. Tenían que cubrir al menos 20 manzanas infestadas, una danza sombría de eliminación de amenazas. Los infectados salían de los callejones como sombras famélicas. El trabajo del trío era una coreografía de brutal eficiencia. Un zombi se arrastró desde un coche volcado, un gruñido bajó en su garganta. John, sin romper el ritmo, levantó su P-30L con silenciador. El disparo fue un pfut seco y preciso en la base del cráneo, el cuerpo colapsando antes de que Hill pudiera levantar su bereta. 2 infectados más, que giraron al escuchar el sonido amortiguado, fueron recibidos por el filo. Ada Wong, sin inmutarse por el esfuerzo ni por la sangre que mancharía su seda, sacó un par de cuchillos mariposa de sus fundas ocultas. Las hojas danzaron con una rapidez cegadora. Un corte en la garganta del primero, un rápido giro y apuñalamiento ascendente en el esternón del segundo. Fue una masacre limpia, sin gasto de munición. Impresionante, murmuró Hill, su instinto policial reprobando el exceso de violencia, pero su mente de Stars registrando la eficiencia. Pero si vas a hacer eso con tu vestido, te sugiero un delantal. Ada guardó los cuchillos con un clic metálico, limpiando una pequeña mancha roja con el pulgar. Los tintes rojos son testarudos, replicó Ada. Solo realza el look. Lo que sea que te funcione, supongo, dijo Hill, moviendo la cabeza con escepticismo mientras continuaban por una calle principal. Fue entonces cuando el caos se detuvo abruptamente. Un sonido, más potente que cualquier rugido, cortó el aire. Un brrrrrrr grave y atronador que hizo vibrar el vidrio roto y el alma. Los tres se cubrieron bajo los escombros de un paso elevado derrumbado. John levantó la cabeza y miró hacia el cielo contaminado, sus ojos registrando cada detalle con una frialdad clínica. Un helicóptero pesado, de diseño militar y sin insignias visibles, sobrevolaba la ciudad a baja altura. Pero no llevaba civiles. Llevaba una carga. Colgando de un grueso cable, transportaba un contenedor blindado de metal, del tamaño de un coche pequeño y de aspecto sospechosamente pesado. El helicóptero se dirigía, sin duda alguna, al corazón de la ciudad. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Hill, el alivio inicial de la potencia de fuego militar siendo reemplazado por la duda. Un helicóptero pesado, volando a baja altura, sin insignias, dijo John, su voz baja y concentrada. Miró a Ada. ¿Están en busca de civiles? No. Esa no es la misión. Dijo Ada, su expresión por primera vez teñida de verdadera preocupación. Se ajustó un mechón de cabello, pensando. Si estuvieran buscando civiles, lo harían con unidades ligeras y en el perímetro. Ese blindaje y esa ruta indican una prioridad muy alta. No es comida enlatada. Quien sea que lo controle, quiere que eso sea entregado o desplegado, y no quiere que nadie lo identifique ni que nadie escape. Una entrega prioritaria, murmuró John, su mirada aún fija en el punto por donde se había alejado el sonido del helicóptero. Lo que significa que están a punto de empeorar las cosas. ¿Tienes una idea de la facción? ¿Mercenarios de Umbrella o algo más? Ada negó con la cabeza, una grieta de frustración profesional en su voz habitualmente compuesta. El factor común es el secretismo. Si alguien está usando ese tipo de recursos en territorio caliente y sin identificación, la intención es eliminar a cualquier testigo potencial. Es una facción que opera en las sombras, y no quieren dejar rastros. Nosotros somos testigos potenciales, señaló Hill, con el corazón acelerándose por la obvia verdad. Su bereta se sentía pequeña de repente. Esto no es una operación de rescate, es un despliegue de armamento. El trío se forzó a seguir avanzando por una avenida parcialmente intacta.
La conversación había terminado, dejando una capa de tensión silenciosa y pegajosa sobre el caos circundante. De repente, un autobús escolar amarillo, totalmente destrozado y repleto de infectados en su interior, rugió sin control desde una calle lateral. No había nadie al volante. La masa de cuerpos y el pie muerto del conductor contra el acelerador lo mantenían en movimiento. Izquierda, ordenó John, empujando a Gil y Ada con una fuerza calculada. El autobús pasó a centímetros, el cristal roto del parabrisas lleno de rostros desencajados, la carcasa de metal aullando al deslizarse. El trío se levantó, sacudiéndose el polvo. Gil se llevó la mano al pecho, donde el latido de su corazón aún resonaba contra su caja torácica. «Maldición, John. Eso estuvo cerca», dijo Gil, su voz era un hilo tenso. Le dedicó una mirada rápida, un asentimiento de cabeza. «Gracias». Ada, por su parte, se cepilló la suciedad de su gabardina escarlata, su compostura regresando con una velocidad inquietante. Vio a John, lo miró de arriba a abajo, y le dirigió una sonrisa de apreciación calculada, pero auténtica. «Si querías un paseo, bastaba con pedirlo, John», murmuró Ada, su voz era un ronroneo bajo y lleno de picardía. Aunque este conductor era notablemente rudo. Buen reflejo, por cierto. John se puso de pie con un movimiento fluido que ocultó la punzada de dolor en su costado maltrecho. Se sacudió el polvo del hombro con desinterés, su mirada fija en el horizonte. «¿Ambas están bien?», dijo John, con la voz apenas un susurro, su tono neutral, pero la pregunta era un mandato. Gil asintió, una microexpresión de alivio cruzando su rostro. «Lo estoy». «Sin rasguños, John», respondió Ada, con un tono ligeramente burlón. «Parece que el autobús se equivocó de parada», dijo John, permitiéndose su propia y pequeña ironía, mientras una mueca casi imperceptible curvaba su boca, una expresión de alivio sombrío que era lo más parecido a una broma que se permitiría. «Ahora, a lo que vinimos». Ada se rió entre dientes, un sonido seco y contenido. La tensión se rompió, reemplazada por una concentración renovada. Reanudaron la marcha, volviendo a su patrón de progresión cautelosa. A unos metros, un grupo de 4 hombres saqueaba una tienda de electrónica, ignorando el peligro inminente. Uno luchaba por sacar un televisor pesado de la tienda mientras los zombies se acercaban. Un grito de pánico, y el grupo dejó caer la mercancía, huyendo antes de que 3 infectados los alcanzaran y cayeran sobre uno de ellos. «Ah, la ironía», comentó Ada con una sonrisa seca, mientras el sonido de carne siendo desgarrada resonaba tras ellos. «Un apocalipsis zombie y aún se preocupan por el entretenimiento. Yo optaría por comida enlatada, pero supongo que cada uno tiene sus prioridades». Gil no pudo evitar un breve, seco bufido de risa ante el cinismo de Ada. El pequeño momento de humanidad, la absurda realidad del caos, alivió momentáneamente la tensión. El sonido de la televisión rompiéndose valdría la pena solo por el simbolismo. Gil ajustó su berreta en la cadera mientras esquivaban un carrito de la compra volcado. Señaló la estructura de la estación eléctrica que ahora dominaba el horizonte. 2 manzanas más, si mi mapa mental es correcto. Me inclino a pensar que ese hombre necesitaba más balas que canales de televisión. Replicó Ada, su tono era de desaprobación calculada, pero con una chispa divertida. Ella miró hacia la estación eléctrica. ¿2 manzanas? Bien. Es hora de dejar de disfrutar del espectáculo de los demás y centrarnos en el nuestro. Gil asimiló el sarcasmo, pero su mente ya había pasado del saqueo al espinoso tema de la mujer que caminaba a su lado. Amigos de trabajo. ¿Qué significaba eso en el mundo de John? Mientras él avanzaba, la figura sombría y eficiente eliminando silenciosamente una amenaza tras otra con su cuchillo, Gil no pudo evitar sentir una punzada de molestia, no por celos románticos, sino por la opaca y peligrosa familiaridad entre ambos. No había forma de confiar completamente en Ada si no entendía la naturaleza de su deuda o acuerdo con John. Así que, John, dijo Gil, decidiendo inyectarse en el duelo silencioso. ¿Cuál es la historia real con la dama de rojo? Me dijo que son amigos de trabajo. ¿Eso significa que le has alquilado un coche, o que has compartido una habitación de hotel en Mónaco? Necesito un tercer punto de vista. John, que acababa de disparar contra 2 infectados más que se acercaban, guardó su arma y suspiró, la señal más clara de su molestia ante la charla inútil. Significa que nos encontramos en puntos opuestos del espectro de vez en cuando, dijo John, su voz un gruñido. Ella no es mi responsabilidad. No es mi objetivo. Y no es mi amiga. Ada se rió, su risa era como campanillas de viento. Oh, John, siempre tan dulce. No le creas, Gil. Tuvimos una cena muy interesante en ese hotel que mencionaste.
El filete estaba un poco crudo, y el ambiente era explosivo. Gil sintió un atisbo de conexión con la asesina. Lo dudo. Su concepto de explosivo y el mío, probablemente difieren. El momento ligero terminó tan rápido como comenzó. La calle se abría a una plaza pequeña y sombría. Al doblar la esquina, el aire se hizo denso. Parecía ser el callejón donde la locura había encontrado su último respiro. El olor a humedad y orina se mezclaba con el dulzón e ilegal aroma del cannabis quemado. En las sombras más profundas, los destellos de mecheros revelaban siluetas entregadas a la desesperación hedonista. Dos parejas fornicaban con un frenesí apático, ignorando el apocalipsis circundante, como si el coito fuera el último acto de desafío antes del olvido. Un poco más allá, una mujer solitaria se inyectaba algo en el brazo, sus ojos vidriosos reflejando la llama de su propia quema interna. Todos se movían en una danza de autodestrucción, donde la vida se había reducido a la búsqueda del placer más básico, ignorando a los zombies que se arrastraban por la calle principal. Gil sintió un vuelco en el estómago y desvió la mirada al instante. «Dios mío», murmuró Gil, su rostro contraído por el disgusto. Se apresuró a apartar la vista, enfocándose en la pared de ladrillos, como si ver el cemento fuera preferible al colapso humano. Ada, sin embargo, hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la escena con una frialdad clínica, sin rastro de moralidad, solo una evaluación de la desesperación. Una forma sorprendente, aunque poco higiénica, de gastar sus últimos cartuchos, ¿no crees, John? Ada comentó, su voz baja y desapasionada, como si estuviera hablando de un experimento de laboratorio fallido. Luego soltó una risa seca, sin humor. La humanidad siempre opta por la autodestrucción, incluso sin la ayuda del T-virus. «No mires, Gil», dijo John, con la voz plana, sin dar a la escena ni una fracción de segundo de su atención. Para él, eran ruido de fondo, amenazas no letales en ese momento. «Ya miré», respondió Gil, sacudiendo la cabeza y volviendo a la realidad con un chasquido mental. «Y ahora me gustaría olvidar. Sigamos». Fue en ese epicentro de la moralidad colapsada que se encontraron con un hombre de mediana edad, sucio y con el rostro contraído por la locura, temblando con un viejo revólver de tambor oxidado. Al ver a Gil y a Ada, una mirada de depravación se encendió en sus ojos. El hombre las recorrió de arriba a abajo con una mirada lasciva y lenta, deteniéndose en los muslos de Ada y el escote de Gil, un gesto de posesión repugnante que hizo que ambas se sintieran profundamente violadas. «Vaya, vaya. Parece que Dios no me ha abandonado después de todo, ¿eh?», gritó, su voz era un lamento ronco, levantando el revólver. «Qué suerte tengo. Dos bellezas justo antes del fin del mundo. Vengan, preciosas». El hombre apuntó a John, con una arrogancia inflada por la desesperación. «Tú, grandote. Deja a las chicas y sigue tu camino. Si no haces un movimiento, te dejaré vivir. No te interpongas en mi diversión». Gil sintió un escalofrío de rabia helada que se superponía a su asco. «Es la clase de basura que esperas que los zombies eliminen primero», murmuró Gil, apretando su bereta, pero sabiendo que un disparo suyo podría complicar las cosas con un civil armado, por muy depravado que fuera. Ada, por su parte, no mostró diversión. Su rostro se congeló en una máscara de repulsión total. Patético y predecible. «Es un desperdicio de aire», siseó Ada, su tono desprovisto de sarcasmo, solo desprecio por la debilidad humana. John no mostró ninguna emoción. Su rostro, frío y sin expresión, no registró la amenaza del revólver apuntándole a la frente ni el deseo perverso del hombre. No dijo nada, ni siquiera una advertencia. No había tiempo para juegos de desesperados. Había una amenaza mayor. Simplemente se movió. El destello de su mano fue más rápido que la comprensión. Su P-30L salió de la funda, y el sonido crack del disparo cortó la noche. El hombre se desplomó al instante, la bala entrando directamente por el centro de su frente. Las personas que estaban en el callejón seguían en lo suyo ignorando la muerte de alguien que estaba a tan solo metros de distancia, al parecer entraron en un modo de locura autodestructiva. Al presenciar la acción de John, Ada no pudo evitar un pensamiento. No hay dudas. No hay negociación. No hay advertencias. La eficiencia de John fue tan brutal que rozó la admiración. Una semilla de fascinación comenzaba a echar raíces. Cualquier otro hombre, ya fuera un exagente gubernamental o un operativo común, habría intentado la diplomacia, o tal vez una herida no letal. Habrían desperdiciado segundos valiosos en la moralidad. Pero John no. Él había evaluado la amenaza, no la física, sino la logística, y la había borrado sin pestañear. La intención del hombre de abusar de ellas era una distracción, una variable innecesaria en la ecuación de supervivencia.
Un hombre de acción pura, que entiende el precio del tiempo en una zona de guerra. Era una forma de lidiar con el caos que Ada respetaba profundamente. Ada miró el cuerpo con una indiferencia alada. Bien. Ya no tenemos que esquivarlo. Gil miró el cuerpo del hombre en el suelo con el agujero en la cabeza. Una parte de ella, la policía entrenada, sintió una punzada de incomodidad ante la ejecución sumaria. Pero la otra parte, la superviviente endurecida por el infierno, que caminaba junto al hombre que la había salvado, solo sintió un asco profundo por lo que el superviviente había planeado. Apretó la mandíbula y se obligó a ignorar el cuerpo. No había nada más que hacer que seguir caminando. John no les dio tiempo para la reflexión. Su voz cortó el silencio como un látigo, sin subir el tono, pero cargada de una urgencia innegable. Avanzamos. Ahora, el incidente había congelado cualquier diálogo posterior. Las mentes de Gil y Ada, aunque por razones diferentes, estaban llenas de silencio. Gil, perturbada por la escena del callejón y la rapidez letal de John, caminaba absorta en sus pensamientos, su mirada fija en la espalda ancha del asesino, sin atreverse a mirar hacia atrás. Ada, en cambio, procesaba la información, la lógica detrás de la acción de John, la eficiencia pura que admiraba. John había aumentado el ritmo, instándolas a avanzar con su presencia silenciosa. La estación eléctrica se alzaba, grande y sombría, cada vez más cerca. Estaban a solo 3 o 4 calles. El sonido que los detuvo no fue un traqueteo, ni un rugido, sino un estallido brutal. La pared lateral de un almacén a medio derrumbar, justo delante de ellos, explotó. Ladrillo, mortero y hormigón volaron en una nube de polvo que llenó la calle. La figura que emergió no había tomado atajos, ni había buscado el camino más corto. Había corrido en línea recta a través de todo lo que se interponía, aplastando coches y zombies por igual. Era Némesis, y estaba aún más enfurecido. Su máscara de biomasa parecía palpitar de rabia. La criatura emitió su chillido reconocible, un grito gutural y modulado, dirigido como un misil sonoro. Stars. JOHN. El Némesis había acortado la distancia y había encontrado el rastro. En el instante en que sus ojos de bioarma cayeron sobre Gil y John, la criatura dejó caer su brazo. El peso de la modificación blindada era inmenso, pero el monstruo lo sostenía con facilidad. Su brazo derecho estaba ahora fusionado con una ametralladora Gatling pesada, y su hombro izquierdo sostenía la boquilla de un lanzallamas. John reaccionó antes de que la criatura pudiera siquiera apuntar correctamente. Sus ojos se abrieron en una fracción de pánico frío al ver el volumen de fuego. La potencia de Némesis ya era inmensa. Con la Gatling, era una fuerza destructiva imparable. ¡Abajo!, gritó John. Fue el movimiento más rápido que había hecho en días. John se lanzó hacia un lado, empujando con una fuerza desesperada a Gil y Ada. Las dos cayeron pesadamente al suelo, cubiertas de polvo. Donde sus cabezas habían estado un segundo antes, el aire se rasgó. La primera ráfaga de la Gatling fue un trueno ensordecedor. Las balas de alto calibre golpearon la calle con la furia de 1.000.000 de martillos, destrozando el asfalto y pulverizando la pared tras ellos. El sonido era un estruendo continuo, una sierra de cortar carne y ladrillo que hacía vibrar el suelo. Esquirlas de metal caliente y fragmentos de hormigón llovían sobre ellos. El volumen de fuego era demencial, cubriendo cada posible vía de escape. «Maldita sea», murmuró John, su voz era un gruñido. Se arrastró detrás de un coche volcado, mientras las balas agujereaban la chapa como si fuera papel de arroz. «Esa cosa es nueva», gritó Gil, su bereta inútil contra ese nivel de blindaje y potencia de fuego. «No podemos pararlo. Es demasiado», exclamó Ada, el glamour desapareciendo bajo el miedo. El lanzallamas se encendió, cubriendo el área con un chorro de fuego anaranjado. El coche volcado se convirtió en una trampa de metal al rojo vivo. Tuvieron que salir de su cubierta. El Némesis avanzaba, la Gatling disparando incesantemente. El aire se llenó de un estruendo continuo, una tormenta de metal que convertía el asfalto en polvo. «No podemos quedarnos aquí, nos va a hacer pedazos», gritó Gil, el rugido del arma ahogando su voz. «Sepárense. Fuego de distracción a la óptica», ordenó John, su voz un ladrido de urgencia. Sabía que no podían herirlo, pero podían dirigirlo. «Ada, flanco izquierdo, busca un ángulo. Gil, conmigo, derecha. Muévanse». John fue el primero en moverse. Salió de la cobertura del coche volcado, no para huir, sino para atacar. Su MP5 escupió fuego en ráfagas de 3 disparos, dirigidas directamente al único ojo brillante de la criatura.
Las balas de 9 milímetros rebotaron en la biomasa endurecida con chispas inútiles, pero lograron su objetivo. Némesis se centró en él. La Gatling giró, un monstruo de acero apuntando a John. Ahora, gritó John. Aprovechando la distracción, Gil rodó hacia un pilar de hormigón, su bereta en mano. Disparó media docena de veces al torso de la criatura, un gesto más de desafío que de táctica. Los proyectiles ni siquiera arañaron la superficie. Ada, sin embargo, fue un espectro rojo. Se movió con una fluidez inhumana, deslizándose entre los escombros hacia la izquierda. Su pistola apareció en su mano. No apuntó a la armadura, sino a las articulaciones expuestas del brazo del lanzallamas. Disparó 2 veces, con una precisión quirúrgica. Un destello de chispas azules brotó de la unión del hombro. El brazo del lanzallamas de Némesis se crispó y cayó momentáneamente, inerte. Lo habían detenido un poco. Buen disparo, gruñó John, aprovechando el segundo de vacilación de la criatura para recargar su MP5, pero la victoria duró menos de un segundo. Némesis soltó un rugido de furia, no de dolor. La fuerza bruta de la biotecnología superó el daño. El brazo del lanzallamas se reajustó con un chasquido mecánico. Ignorando a Ada por un instante, la criatura fijó su único ojo brillante en John, el líder percibido. La rabia pareció anular su programación de artillería. En lugar de disparar la Gatling, bajó las armas y cargó. Fue un movimiento de una velocidad aterradora para algo de su tamaño. El suelo tembló bajo sus pisadas. Némesis cerró la distancia en un instante, su puño izquierdo, del tamaño de un bloque de motor, se lanzó en un arco brutal dirigido a la cabeza de John. John, que estaba terminando de insertar el cargador, apenas tuvo tiempo de reaccionar. No había espacio para un movimiento táctico, solo para el instinto puro. Se lanzó hacia atrás, un giro desesperado que le hizo perder el equilibrio. El puñetazo pasó a centímetros de su rostro, el viento del golpe fue tan potente que le hizo arder la mejilla. El puño impactó la columna de hormigón detrás de él, pulverizándola y enviando una lluvia de escombros sobre su espalda. John cayó pesadamente, rodando para ponerse a cubierto, con el corazón latiéndole en la garganta. Un segundo más lento, un reflejo menos afinado, y su cabeza habría sido desintegrada. La aterradora fuerza bruta era peor que las balas. La represalia fue instantánea y aterradora. Habiendo fallado el golpe contra John, Némesis giró su torso, su programación táctica reanudándose. Ahora se centró en la amenaza que lo había dañado. Ada. La boquilla del lanzallamas se encendió. Un torrente de fuego líquido barrió la posición de Ada. La mujer se lanzó hacia atrás, rodando sobre el hombro mientras el taxi detrás del cual se había cubierto se convertía en una pira funeraria en un instante. Aterrizó con gracia, pero su cobertura había desaparecido. Maldición, es imparable. Siseó Ada, su rostro manchado de hollín, la compostura rota por una rara muestra de frustración. La fuerza combinada de los tres había logrado irritarlo, nada más. La artillería de Némesis era simplemente demasiado. El monstruo volvió a centrar su atención en John, que se ponía en pie, el que más se movía, el que daba las órdenes. La Gatling volvió a rugir, obligando a John a retroceder tras los restos humeantes del coche. Estaban separados, superados en armas, y la criatura no mostraba signos de cansancio. Gil, buscando desesperadamente cubrir a John, que se movía con dificultad, intentó un flanco, pero Némesis la vio. Giró la Gatling con precisión inhumana, encerrándola en un cono de balas. Gil se lanzó al suelo detrás de una pila de escombros. La ráfaga la cubrió de polvo y metralla. El Némesis, sin piedad, dejó de disparar la Gatling y levantó el brazo con el lanzallamas. La boquilla se inclinó, lista para quemarla viva. Gil cerró los ojos, sintiendo el calor inminente. Antes de que John pudiera hacer algo, antes de que el dedo de Némesis apretara el gatillo del lanzallamas, el mundo explotó una vez más. El sonido no fue la Gatling. Fue el estrépito atronador de un lanzacohetes que se aproxima a una velocidad terminal. El proyectil impactó al Némesis en la parte posterior de la armadura, justo en el punto ciego. La explosión fue una bola de fuego devastadora que consumió el aire. El monstruo fue arrojado por los aires con una fuerza brutal, su pesada figura estrellándose contra la pared de cemento de un edificio abandonado, dejando un cráter humeante y un silencio ensordecedor. Los tres, aturdidos, levantaron la cabeza y miraron hacia el tejado de donde venía el disparo. Allí, con el lanzacohetes aún humeante en la mano, un hombre de piel morena, con ropa militar y un fuerte acento sudamericano, gritó por encima del caos. «Hey, chicas, ¿y tú, el tipo del traje caro? Si no quieren morir, muévanse». El hombre no era otro que Carlos Oliveira. Raccoon City.
10:40 p.m. Capítulo 32. Falso refugio. La explosión del lanzacohetes había roto el asalto imparable de Némesis, reemplazando el trueno metálico de la Gatling con un silencio ensordecedor. Humo y el olor a cemento quemado llenaban el aire, pero no había tiempo para celebrar. El Némesis era una fuerza de la naturaleza. Era incapaz de ser detenido por un solo impacto. Suban. La voz con acento sudamericano volvió a gritar. John, Gil y Ada se movieron con una sincronización nacida de la necesidad y la experiencia. Mientras los infectados cercanos, aturdidos por el ruido, comenzaban a arrastrarse de nuevo, el trío corrió hacia el edificio adyacente, buscando la escalera de incendios que el misterioso Salvador había usado para subir al techo. Carlos Oliveira, el hombre en cuestión, descendió rápidamente a través de la escalera de incendios hasta una pequeña plataforma a nivel del segundo piso, cerca de la entrada de un callejón estrecho y oscuro. Tenía el cabello castaño y ligeramente despeinado, y su piel morena contrastaba con el uniforme militar limpio que vestía. Estaba equipado con un chaleco táctico de Kevlar, y su fusil de asalto estaba en posición de listo. John Wick fue el primero en subir, sus movimientos rápidos, a pesar del dolor persistente en su costado. Mientras salía del peligro inmediato del suelo, sus ojos escanearon al recién llegado. Una sola persona. Lanzacohetes. Chaleco antibalas de grado militar. La mente de John no pensaba en héroes. Pensaba en logística. Un lanzacohetes no era un arma que se encontraba por casualidad. No lo usaba un civil. Ese nivel de armamento y la disciplina eran típicos de una unidad de operaciones especiales del gobierno o un equipo de rescate militar. Si el lanzacohetes era la punta del iceberg, significaba que una fuerza con artillería pesada y recursos masivos, posiblemente el ejército de los Estados Unidos, estaba por fin en la ciudad. El entrenamiento era obvio en su forma de sostener el fusil, y su vestimenta era la de un operativo bien financiado y desplegado para una misión de alto riesgo. Gil y Ada subieron detrás de él. El grupo se reagrupó rápidamente bajo la cubierta de la plataforma, el callejón detrás de ellos ofreciendo una línea de defensa y una ruta de escape. Carlos bajó la guardia, su expresión cambiando de la concentración de combate a una preocupación profesional. ¿Están bien? ¿Algún daño grave?, preguntó Carlos, su voz era profunda y con el fuerte acento que delataba su origen. Gil, todavía con el corazón acelerado, respiró profundamente y asintió. Estamos bien. El monstruo no. Estamos perfectamente, cortó Ada con una gracia seca, alisando con calma una pequeña arruga en su traje de seda, que ahora tenía una nueva mancha de polvo. Es solo una mala costumbre de la criatura esa. Carlos parpadeó ante la total compostura de la mujer vestida de seda escarlata y luego sonrió, un destello de dientes que era puramente latino, aunque inoportuno. Sus ojos se demoraron en Ada y luego en Gil, su mirada de aprecio era abierta y honesta. Bueno, déjenme decirles, para estar en el medio de un apocalipsis, ambas son un espectáculo digno de admirar. Es un placer ver tanta belleza en la suciedad. Gil rodó los ojos internamente, el viejo instinto policial de despreciar el coqueteo superficial. Ada, sin embargo, se limitó a sonreír con ese toque de diversión cínica. Carlos se enderezó, volviendo a la profesionalidad. Mi nombre es Carlos Oliveira. Soy de una unidad de asistencia de emergencia. Gil fue la primera en presentarse formalmente, su rostro era una máscara de enfoque militar. Gil Valentine, Stars, dijo, ofreciendo un asentimiento breve. Y gracias, de verdad. Nos salvaste la vida. Ada Wong, dijo Ada, con un tono elegante y reservado, su sonrisa no alcanzaba sus ojos. El turno llegó a John. Él no se había movido, permanecía en su lugar con la pistola en la mano. Sus ojos no estaban fijos en el rostro de Carlos, sino en la parte superior de su pecho. El chaleco de Kevlar de Carlos tenía una zona de tela más oscura donde un parche o insignia había estado cosido. Estaba rasgado, probablemente por algún percance de combate, pero el residuo de la costura y un pequeño borde de tela apenas discernible eran suficientes. Forma octogonal. 3 líneas curvas, como las costillas de una sombrilla. Desgastado, pero inconfundible. El logotipo de la corporación Umbrella. No era el logo entero, sino el rastro. El rastro de un símbolo que había visto demasiado cerca y, más recientemente, en la masacre de la otra estación de metro. John, dijo John, su voz era un gruñido bajo, sin ofrecer un apellido, su rostro ilegible. Carlos no pareció ofenderse por la brusquedad. Se puso el fusil al hombro y gesticuló. Bien, John. Ahora, necesito que me escuchen. Hay una estación de metro a un par de cuadras que aún funciona como punto de reunión. Tenemos docenas de civiles allí.
Si nos quedamos aquí, ese monstruo va a volver con ganas de revancha, y no tengo otro cohete en el bolsillo, lamentablemente. Es mejor que sigamos el camino bajo tierra, están más seguros. Yo los llevaré. Al escuchar la mención de la estación de metro, las alarmas internas de John Wick se encendieron. La imagen de los agentes de Umbrella ejecutando a sangre fría a civiles indefensos en la estación Raccoon del Oeste inundó su mente con la claridad del cristal roto. Había una razón por la que Umbrella movía a la gente a esos refugios subterráneos. No era para salvarlos. Era para eliminarlos. John no se movió. Su cuerpo se convirtió en piedra. Espera, dijo John. Su voz no era alta, pero contenía una autoridad fría que obligó a Carlos a detenerse. La mirada azul de John se clavó en los ojos de Carlos, buscando la verdad. John formuló la pregunta con una calma que desmentía la furia helada que recorría sus venas. ¿Por alguna casualidad, trabajas para Umbrella? El silencio cayó sobre el callejón, denso y pesado. Gil y Ada miraron a John con incredulidad. Gil estaba a punto de intervenir, de preguntar por qué haría una pregunta tan extraña, ya que parecía imposible que este hombre trabaje para Umbrella. Carlos, sin embargo, no mostró pánico. En cambio, sonrió con una tranquilidad alarmante, como si la pregunta fuera un chiste obvio. Hombre, se me había olvidado decirles. Carlos se dio una palmada en la frente, con una expresión de culpa fingida. Sí, yo trabajo para ellos. Soy parte del Servicio de Medidas contra Riesgos Biológicos de Umbrella, el UPS. Estamos aquí, en la línea de fuego, salvando a los civiles. Créanme, señor John, aquí afuera es un cementerio. Dentro de esa estación, hay una oportunidad real. Es mucho mejor seguir contando la situación allí abajo. Antes de que Carlos pudiera girarse o John pudiera procesar completamente la confirmación, la mano de John se movió. El clic-clac metálico de su P-30L al amartillarse fue el único aviso. En un instante, el cañón de su pistola estaba apuntando directamente a la cabeza de Carlos. Gil no dudó. Su instinto, forjado por el trauma y la traición de la mansión Spencer, reaccionó al instante. Su Beretta 92 FS se levantó con la misma rapidez, apuntando al pecho de Carlos. Ada, por su parte, no sacó su arma. Solo se limitó a observar, su rostro era una mezcla de cautela y fascinación, como si esperara el estallido. La sonrisa se desvaneció del rostro de Carlos Oliveira. Sus ojos se abrieron por la sorpresa, y luego una expresión de absoluto disgusto reemplazó su profesionalidad. Oigan. Los salvé de aquel monstruo, dijo Carlos, su tono ya no era bromista, sino defensivo e incrédulo. ¿Qué demonios les pasa? Justo antes de que Carlos pudiera intentar algo, la radio de su hombro crepitó, interrumpiendo la tensa confrontación. Alfa 6, ¿me copias? Reporta tu posición y estado. ¿Estás asegurando la ruta a la estación eléctrica? El volumen de la voz, metálica y anónima, llenó el silencio. Carlos hizo una mueca, su mano instintivamente se movió hacia el transmisor, pero el movimiento se detuvo de golpe. John, con su P-30L inmóvil y frío, no le dio tiempo. ¿Vas a decir que todo está bien, y que vas de regreso?, dijo John, su voz era un susurro frío, más letal que un grito. Sus ojos, helados, prometían el castigo. Si dices otra cosa, te mataré aquí y ahora. La presión en el gatillo era palpable. Carlos Oliveira miró el cañón de la pistola, luego a los ojos de John, y por primera vez, vio la verdad detrás del traje. No era un juego, era un juicio. Ada y Gil observaban la escena con la respiración contenida, el destino de la tregua, y posiblemente el de Carlos, pendiendo de un hilo. Carlos asintió lentamente, una pequeña rendición profesional. Levantó la radio a su boca, el cañón de John apuntando contra su cabeza. Aquí Alfa 6, dijo Carlos, manteniendo su voz sorprendentemente tranquila, casi aburrida. Misión en curso. Ruta asegurada. El tráfico es pesado, pero estoy de regreso en la estación de metro. Cambio y fuera. El clic de la transmisión finalizada resonó en el callejón. El alivio fue tenue, pero el peligro seguía siendo inminente. John no bajó la pistola. Su rostro seguía siendo una máscara pétrea. ¿Por qué ibas a la estación eléctrica?, demandó John, ignorando la transmisión de radio. Carlos, sintiendo la pistola todavía apuntando a su cabeza, se tomó un momento para responder, su confusión era evidente. Necesitamos la electricidad. La estación de metro es un refugio, pero el líder de mi escuadrón quiere que movamos a los civiles a la torre del reloj. Al parecer, un helicóptero de evacuación está llegando a esa zona. Si podemos restaurar la energía, podremos abrir las puertas de seguridad del metro y llevarlos. Deja de mentir.
El grito fue gutural, un rugido de rabia que rompió la calma helada de John. Era un sonido tan raro, tan fuera de personaje, que hizo que Hill diera un respingo y que Ada se tensara visiblemente. Vi a tus agentes en la otra estación. Gritó John, su voz áspera por la emoción. Llegaron a la estación Raccoon del Oeste y empezaron a matar a todos los civiles. Sin importar edad, sexo o si estaban heridos. Los ejecutaron a sangre fría. Todos hubieran muerto si yo no hubiera estado ahí. Hill se quedó completamente estática, el shock recorriendo su cuerpo. Ella no sabía de esto. Había visto la traición de Umbrella, pero la idea de una masacre organizada en un refugio la hizo temblar. Su rabia hacia la corporación Umbrella, ya hirviendo, se elevó a niveles volcánicos. Carlos, sin embargo, parecía genuinamente confundido, su rostro palideció bajo el bronceado. ¿Matar civiles? Señor, yo no sé de qué está hablando. A mí solo me dieron este trabajo hace unos meses. Yo solo recibo órdenes. Todo lo que hemos hecho desde que llegué a Raccoon ha sido ayudar a la gente y matar a varios de esos monstruos infectados. Nunca oí nada sobre ejecutar civiles. Ada intervino, su tono era inquisitivo y agudo, cortando la furia de John. ¿Así que eres un mercenario que contrataron a última hora? Tu equipo es así. Carlos asintió rápidamente, buscando un terreno común. Es correcto. Somos UPX, un equipo de contención y rescate contratado. John seguía apuntando. La duda en el rostro de Carlos no era suficiente para el hombre que había visto la carnicería. Ada, con un movimiento rápido y sutil, se acercó a John y tocó ligeramente su hombro. Se inclinó y le susurró al oído, con un tono bajo que solo él podía escuchar. Baja el arma. Él no está mintiendo sobre ser un mercenario. Es probable que Umbrella use a estos soldados como carne de cañón para algún tipo de plan retorcido, para observar cómo mueren, o para retrasar la contención mientras mueven su verdadero objetivo. No es él. La lógica de la sombra del espionaje siempre era más convincente que la honestidad. John absorbió el susurro y la fría lógica detrás de él. Lentamente, la P-30L fue bajada, aunque nunca se soltó de su agarre. Sus ojos azules, sin embargo, no abandonaron el rostro de Carlos. Dime quién fue el que te contrató y quién te da las órdenes en Raccoon, ordenó John. Carlos, aliviado, respiró hondo. Fui contratado y respondo al líder de escuadrón Nikolai. Es quien dirige las operaciones de rescate. John asintió, recordando el nombre en su mente para poder interrogar a ese hombre personalmente. Guía el camino, dijo John, guardando la pistola bajo su traje. No avises a tu equipo que vas acompañado. Carlos asintió de inmediato. Se dio la vuelta y comenzó a moverse, manteniendo una distancia cautelosa. Ada miró a John de reojo y no pudo evitar acercarse de nuevo, su voz estaba teñida de un sarcasmo fascinante. No deberíamos perder el tiempo con esto, John. Necesitamos ir a la RPD, le susurró Ada. John la miró. Sus ojos solo con una fría determinación. Ese monstruo que nos persigue aún no está muerto. Si vamos a la RPD ahora, será una emboscada. Tengo que ir a esa estación de metro a investigar sobre este asunto. Y si es posible, salvar a aquellos civiles de una muerte a manos de los propios soldados. Hill, que había observado la íntima y tensa interacción, se acercó, interrumpiendo el susurro y obligando a Ada a guardar silencio. John, ¿es correcto ir hacia esa estación? Es probable que sea una trampa. Preguntó Hill, su voz era seria, su furia controlada por la preocupación. Vale la pena averiguar quién está detrás de aquellas muertes que presenció en esa otra estación. Respondió John con calma. Los tres siguieron a Carlos en silencio. Se movieron rápidamente a través del callejón hacia la cercanía de la estación de metro. El aire seguía cargado con la amenaza del Némesis, pero ahora, el verdadero enemigo se sentía mucho más cercano, y vestía un uniforme limpio. Llegaron a la entrada de la estación, una estructura de ladrillo y cristal que había sido fortificada con barricadas improvisadas. La estación era un reflejo de la desesperación organizada. Carlos se detuvo frente a una puerta de metal que había sido soldada en una de las entradas, el único punto de acceso visible que no estaba sellado. Aquí estamos, murmuró, y golpeó la puerta 3 veces en un código secreto, un ritmo preciso y monótono que resonó en el silencio del concreto. Un momento después, una pequeña mirilla se abrió desde el interior con un áspero raspado de metal. El ojo de un hombre con uniforme de Lux, de expresión dura y agotada, los examinó. Era Tyrell Patrick, un operativo de comunicaciones y soporte, cuyo rostro serio reflejaba el estrés del asedio y la desconfianza crónica de la guerra. Tyrell hizo una mueca al ver a las 3 personas que acompañaban a Carlos.
Su mano se movió instintivamente hacia el fusil colgado de su pecho. Abrió la puerta, el movimiento era lento y cauteloso. Carlos. ¿Qué demonios? Pensé que te habías ido a la estación eléctrica, espetó Tyrell, mirando a los extraños con una suspicacia palpable. ¿Quiénes son ellos? No tuviste tiempo de reportar que tenías invitados. Carlos, entrando con la naturalidad de quien acaba de volver de un paseo, aunque tenso, se encogió de hombros con una despreocupación que no engañó a John. Me encontré con estos supervivientes de camino, Tyrell. Estaban en medio de una refriega con el monstruo grande. No tuve tiempo para avisar, solo para traerlos a un lugar seguro. Es un milagro que estén vivos. Tyrell, que conocía la tendencia de Carlos a la improvisación y a saltarse protocolos por compasión, suspiró con un falso enfado, sacudiendo la cabeza. Tienes que ser un poco más técnico con respecto a las reglas de comunicación, Carlos. El capitán va a tener algo que decir sobre esto. Pero bueno, bienvenido de nuevo. Luego se dirigió al grupo, su expresión volviendo a ser profesional, aunque forzada. Soy Tyrell Patrick. Bienvenidos al refugio temporal. Por favor, sigan a Carlos. Mientras los cuatro se adentraban en la estación de metro, Tyrell observó a John. El mercenario de comunicaciones intentó descifrar la presencia de aquel hombre impasible, vestido con un traje a medida que parecía ignorar la suciedad de Raccoon City. ¿De dónde conozco ese rostro?, pensó Tyrell, un leve escalofrío recorriéndole la columna vertebral. La cara de John Wick se le hacía extremadamente familiar, pero está seguro que es la primera vez que lo ve en persona. La elegancia austera del traje caro, la calma depredadora en sus ojos. Todo gritaba peligro, un tipo de peligro que superaba con creces a los monstruos de la ciudad. El grupo descendió por las escaleras fijas. La estación subterránea era grande y estaba relativamente bien iluminada por focos de emergencia alimentados por generadores portátiles, creando un oasis de paz comparado con el infierno de la superficie. El aire, sin embargo, era pesado con el olor a diésel, sudor y el miedo no disimulado de los civiles. La escena que se desarrollaba en el andén era la siguiente. Había más de una docena de civiles apiñados junto a los vagones de un tren estacionado, todos con rostros pálidos, angustiados, algunos temblando por el shock o heridos levemente, pero extrañamente, estaban a salvo bajo la protección de Umbrella. John no se confió por la seguridad visible de la gente. Sus ojos, en cambio, escanearon el equipo de UX. Había aproximadamente 7 miembros más del escuadrón, todos armados con fusiles de asalto y en puestos defensivos clave, vigilando los túneles oscuros y las salidas. También pudo notar una gran artillería. Cajas de munición apiladas con granadas, armas pesadas y lanzacohetes de repuesto estaban apiladas de forma ordenada en una esquina de la estación, sugiriendo una operación de combate prolongada, o quizás, una fortificación para un asalto planeado. Justo cuando John, Ada y Jill observaban el campamento, un hombre corpulento y con una cojera se acercó lentamente, agarrándose parte del costado de la costilla. Era Mikhail Victor, el capitán del escuadrón de UX, un hombre de físico imponente a pesar de su herida en un costado de su abdomen. Se acercó a Carlos, su rostro denotaba dolor y frustración. Carlos, ¿cuál es la situación arriba? ¿Llegaste a la estación eléctrica? Carlos respondió rápidamente, sus ojos buscando el contacto visual de John para él se diera cuenta de que no había mentido con respecto a lo de salvar civiles. No pude llegar, capitán. Me encontré con ese monstruo terriblemente fuerte, el mismo que le hizo esto. Carlos señaló la herida de Mikhail con un asentimiento, omitiendo convenientemente el detalle del lanzacohetes. De regreso, me encontré con estos supervivientes. Dicen que tienen información. Mikhail miró a John, Jill y Ada. A pesar de su dolor, su presencia era imponente y militar, su uniforme impecable y su postura disciplinada. Soy Mikhail Victor, capitán de esta operación de rescate de civiles. Es un milagro que hayan llegado hasta aquí. John, aún incrédulo ante la misión de rescate, frunció el ceño ligeramente y asintió, sin decirle una palabra. Ada y Jill se presentaron. Jill Valentine, dijo Jill. Ada Wong, añadió Ada. Mikhail se detuvo al escuchar el nombre de Jill, un brillo de reconocimiento en sus ojos agotados. Jill Valentine, la oficial de STARS, preguntó, con un matiz de sorpresa genuina. Jill asintió, confirmando. Ada le dedicó a Jill una mirada de diversión a su lado, recordando las palabras que le había susurrado antes. Eres más famosa en Raccoon City de lo que crees. La ironía de ser reconocida por un operativo de la corporación que había expuesto se sentía pesada en el aire. Luego Mikhail observó a John, quien era el único que no se había presentado, lo miró fijamente como esperando que se presentara.
John al pendiente de las posiciones de los demás mercenarios de Umbrella, habló con rapidez. Solo John, dijo en voz baja, John mientras miraba de reojo la estación. Antes de que Mikhail pudiera decir algo, fue interrumpido por Carlos que se acercó de nuevo a Mikhail. Miró alrededor de la estación, notando la ausencia de una figura clave. Capitán, ¿dónde está Nicholai? Me extraña que el líder de escuadrón no esté supervisando un punto de reunión tan vital. Mikhail se irguió, forzando una calma que le costaba por la herida en las costillas. Nicholai se subió a la superficie hace unas horas. Se llevó a Murphy, a Brad, a Petrov y a un especialista, Misa. Quería aprovechar la calma para buscar más supervivientes en el distrito comercial y explorar la situación general, no tardará en volver. No te preocupes. Carlos asintió. Al mismo tiempo, miró de reojo a John, Gil y Ada, captando la atención de los tres. Se acercó a ellos, bajando la voz hasta un susurro profesional. Bien, la situación es esta. La estación eléctrica está apagada y el tren no se moverá sin ella. El capitán Mikhail está herido y no podemos movernos con tantos civiles a pie. Si no recuperamos la energía, pronto estaremos bajo una presión insostenible. John escuchó cada palabra atentamente, observando la sinceridad en el rostro de Carlos, una sinceridad que chocaba de manera violenta con la masacre que él mismo había presenciado. La contradicción era un veneno lento en su mente. ¿Por qué Umbrella tendría un equipo que mata civiles en un punto y otro que intenta salvarlos a pocos kilómetros de distancia? La pregunta era un enigma táctico para John. La única respuesta lógica era que no había contradicción. Ambos equipos estaban cumpliendo objetivos separados dentro de un plan mayor de contención y eliminación. El equipo de Mikhail era la fachada de rescate y la carnada, mientras que el equipo de la otra estación era el martillo que limpiaba las pruebas. John se mantuvo alerta, su desconfianza hacia la corporación era un muro inquebrantable. Ada, por otro lado, se sentó tranquilamente en una de las bancas de metal del andén, su elegancia contrastando con la desesperación de los civiles. Se permitió un breve momento de respiro, observando el caos con una calma fría. Por fin un momento de pausa, pensó Ada, dejando que la tensión constante de las últimas horas se disipara ligeramente. El acecho constante y la alerta máxima impuesta por el Némesis habían sido agotadores. Ese monstruo es una máquina implacable. Me pregunto si John se da cuenta de lo mucho que lo detesto. Luego, sus pensamientos se desviaron hacia la interacción anterior con John. El recuerdo de tener el arma de John apuntándole, y luego el de ella casi matándolo antes. La excusa de que John le había quitado la munición era una mentira conveniente. Siempre tenía más de una forma de matar, incluso desarmada. No lo había hecho. Y al ver a John caminar, observó la precisión y el peligro que emanaba. No podía evitar pensar en todas aquellas historias que escuchó en China y en los círculos de inteligencia de la Mesa Alta, sobre las misiones de John, de cómo había orquestado masacres él solo, dejando detrás de sí un rastro de destrucción quirúrgica. Cuando tuvo la oportunidad de matarlo y reclamar los $20 millones de recompensa, no pudo. No era miedo, sino una extraña mezcla de cautela profesional y un grado de admiración que nunca había sentido por nadie, mucho menos por un hombre. Ada sacudió la cabeza, esos pensamientos eran un lujo que no podía permitirse. El objetivo seguía siendo el virus. Era como conocer a alguien que es famoso por hacer algo extremadamente bien, algo casi imposible que pocas personas pueden hacer, aunque Ada no quisiera admitirlo, ella es una pequeña fan. Mientras Ada se sumergía en sus reflexiones, observó cómo John y Gil se acercaban a la pila de cajas que contenía el arsenal de Lux. Era una impresionante muestra de potencia de fuego. John y Gil estaban recargando sus armas, aprovechando la oportunidad. John, incluso en ese momento de reabastecimiento, mantenía su mirada fija en los demás miembros del equipo de rescate, evaluando sus posturas, sus rutas de movimiento y sus puntos ciegos. Era como si estuviera alerta en todo momento para cualquier ataque sorpresa. Ada se acercó a los dos, con movimientos fluidos y silenciosos. Sin decirle una palabra, tomó unas cuantas municiones de 9 milímetros para su pistola y de 45 para su subfusil, colocándolas en los cargadores que estaban atados a una correa oculta bajo su vestido. Este movimiento, revelando brevemente la curva de su pierna y la correa de armas, no pasó desapercibido para algunos de los soldados de Lux, que no pudieron evitar lanzar una mirada de asombro antes de volver a su profesionalismo forzado.
Hill, al ver la naturalidad de Ada al reabastecerse de armas de guerra, no pudo evitar suspirar, mientras tomaba un lanzagranadas que estaba en aquel sitio, asumiendo que lo necesitarían para el inevitable reencuentro con aquel monstruo. John, además de tomar munición suficiente para su P-30L, tomó una Benelli M4 Super 90, una escopeta táctica de calibre 12, el arma perfecta para espacios cerrados y monstruos resistentes. Mientras hacía esto, tomó también varios cartuchos de munición antidisturbios y de posta. Los tres se inclinaron sobre las cajas, susurrando en medio del ruido de fondo de los generadores y el murmullo de los civiles. Escuchen con atención, susurró John con una voz baja y áspera. Estén alertas a cualquier movimiento. No confío en estos soldados, a pesar de la actuación de Carlos. Y este tal Nicholai que mencionó el capitán, él fue quien los contrató y ahora no está. Es probable que él sepa sobre el verdadero motivo de esta operación sospechosa de rescate. Él es nuestro verdadero objetivo. Ada y Gilla sintieron al entender la deducción de John. El rescate era la tapadera. La verdad se escondía en los planes y órdenes de Nicholai. Estaban en la boca del lobo, y ahora tenían que esperar a que el jefe de la manada regresara. Gilla, recargando el cilindro de su recién adquirida lanzagranadas con una bala explosiva, miró a John con una expresión grave. Su mirada recorrió el pequeño grupo de civiles acurrucados contra los vagones, sus rostros iluminados de forma incierta por las luces de emergencia. John, ¿has pensado en el riesgo real de estar aquí abajo?, preguntó Hill, manteniendo su voz baja y uniforme, pero con una urgencia palpable. Ese monstruo, lo sabes. Es implacable. Ya nos ha rastreado varias a través de media ciudad. Si la explosión del lanzacohetes no fue suficiente para detenerlo, y encuentra la entrada de esta estación. Ella hizo una pausa, mirando hacia los túneles oscuros del metro, la verdadera amenaza de su ubicación subterránea. Este lugar es un embudo, John. Si ese monstruo entra, no hay escapatoria para todos esos civiles. Podríamos estar poniendo a toda esta gente en peligro al quedarnos aquí. John Wick terminó de asegurar el cerrojo de la Benelli M4 con un sonido metálico y seco, un ruido que contrastaba con la suave preocupación en la voz de Hill. Sus ojos fríos no se movieron de la escopeta mientras respondía, sin alterar el tono de su susurro. Exacto, confirmó John. Colocó la escopeta en la correa de transporte. Luego levantó la mirada hacia Hill, sus ojos azules como témpanos de hielo. Y si no es el monstruo, será el equipo de Nicholai el que limpie el refugio. Aquí, al menos, hay un número conocido de personas y puntos de estrangulamiento. Si el monstruo viene, lucharemos en nuestro terreno. Si Nicholai regresa con la verdad, no podrá escapar. Ada, que había estado escuchando en silencio, intervino con su habitual pragmatismo. La señorita Valentine tiene razón en su análisis de riesgo. Ese monstruo es el elemento que colapsa cualquier plan de contingencia. Solo necesitamos un plan de evacuación rápida en caso de que las cosas se pongan explosivas. John asintió, su mirada ya había analizado la vía del tren y el túnel de evacuación. El riesgo era inmenso, pero el beneficio de obtener información crucial de Nicholai, o forzar una confrontación en un espacio confinado, superaba la necesidad de escapar por ahora. La estación era una trampa, sí, pero una trampa que ellos podían controlar. En ese preciso instante, Carlos Oliveira se acercó a los tres, inclinándose ligeramente para que solo ellos pudieran escucharlo sobre el murmullo de los civiles. Se dirigió directamente a John, su rostro, ahora sin la sonrisa coqueta, era de una seriedad profesional. Señor John. Mire a mi capitán, a Mikhail, mire a estos civiles. Le juro que mi objetivo es sacarlos de aquí. No miento sobre la misión de rescate, dijo Carlos en un tono bajo, buscando una validación, después de la confrontación en el callejón. ¿Ya se dio cuenta de que no estaba mintiendo sobre el rescate de los civiles? John, que estaba a punto de responder con su característico y lacónico desdén, fue interrumpido. Un grito desgarrador, lleno de horror y rencor, cortó el tenso silencio de la estación. Asesino. Tú eres el asesino de los niños. Todas las cabezas giraron. El grito procedía de una mujer joven, con la cara cubierta de hollín y lágrimas, que se encontraba acurrucada con su familia. Su dedo tembloroso, apuntando como una flecha envenenada, se dirigió directamente al centro de la frente de John Wick. El ambiente en la estación se congeló. El murmullo de los civiles no cesó, sino que se transformó en un zumbido de susurros, un coro de pánico que se elevó por encima del ruido de los generadores. Es él, el de los carteles. El hombre que mató a los de la escuela. Es imperdonable.
Las miradas de todos se posaron en John Wick, ya no con curiosidad o temor por su presencia, sino con un miedo mucho más profundo y personal. El hombre de traje impoluto era un espectro familiar del horror local. Los soldados de Lux se miraron entre sí con confusión. Sus informes se centraban en la contención biológica. La propaganda local de Raccoon City no les importaba. Carlos, parado hombro con John, lo miró con una incredulidad total. ¿Qué demonios significa esto, John? La voz de Carlos era un susurro gutural. ¿Es cierto lo que dicen estas personas? John no mostró culpa, sino una furia contenida ante la injusticia monumental. No había tiempo para defenderse. La verdad era irrelevante ante la histeria de la masa. Es propaganda, Carlos. De la misma gente que te contrató, siseó John. Gil Valentine, recordando la orden de arresto manipulada, se interpuso brevemente. Cálmense. Este hombre no es el asesino. Él fue incriminado injustamente. Ada Wong reaccionó al instante. Se acercó a Gil y le tocó el hombro con un toque ligero, susurrando con pragmatismo frío al oído de Gil. Es inútil, Gil. Cuando la gente cree fervientemente en algo, se aferra a su creencia. No importa si es verdad o no, pero su voz era pequeña contra la ola de histeria que se elevaba. El miedo se había transformado en rabia vengativa. Varios civiles se levantaron de sus asientos. Mátenlo. Gritó un hombre, con la cara descompuesta por el odio. Maten al monstruo antes de que nos mate a todos. La tensión se convirtió en una carga eléctrica. Los mercenarios de Lux, ya al límite, empezaron a empuñar sus fusiles. El capitán Mikhail Víctor, aunque herido, levantó su radio. Soldados, contengan a los civiles. Y aseguren al hombre del traje. Parece que tenemos a un fugitivo peligroso. Ordenó Mikhail, su voz tensa por el dolor. John Wick estaba expuesto. Su cuerpo se convirtió en un resorte cargado, su mano se movió para sacar la P-30L, preparándose para el inevitable baño de sangre. Sabía que no podría noquear a 8 mercenarios armados sin matar a varios, y el daño colateral sería catastrófico para los civiles. La situación era crítica, a un segundo de estallar en un conflicto donde John se vería obligado a actuar con una brutalidad que prefería reservar para los monstruos. Justo en ese momento, una nueva voz, fría como el acero, resonó desde las escaleras de la estación. ¿Qué está sucediendo aquí, capitán? Todos giraron sus cabezas. El foco de una lámpara de emergencia iluminó a un hombre que descendía las escaleras con una calma casi insultante. Era Nicholai Jinovaev, el líder de escuadrón de Lux. Iba solo, con su uniforme impecable y una leve cojera, lo que indicaba una confrontación reciente, y la ausencia de sus compañeros era un mal presagio. Mikhail sintió una punzada de alivio, una transferencia instantánea de responsabilidad. Líder de escuadrón Nicholai. Tenemos una situación aquí, dijo Mikhail en voz alta para que los soldados escucharan. Hemos detenido a un fugitivo peligroso. Los civiles lo acusan de la masacre de la escuela. Nicholai sonrió. Era una sonrisa fría y peculiar que nunca alcanzaba sus ojos, una expresión de superioridad profesional. Hizo una pausa a mitad del andén y examinó la escena. Primero, sus ojos se posaron en Gil Valentine, la famosa oficial de Stars, su rostro era una mezcla de reconocimiento y desprecio. Luego, se centró en John Wick. La expresión de Nicholai se volvió repentinamente más intensa, más codiciosa. Sabía lo que el hombre representaba. Información sensible, un premio de alto valor y un problema inmenso. Finalmente, miró brevemente a Ada, pero no le prestó mayor atención, como si fuera solo un accesorio de lujo para el hombre de traje. La mente de Nicholai, el monitor de Umbrella, hizo un cálculo rápido y frío. Había recompensas jugosas por John Wick y Gil Valentine. Pero eso no era lo suficientemente lucrativo. El valor real residía en los datos experimentales de batalla que John, el hombre más peligroso del mundo, podría generar al enfrentarse al Némesis. Un plan muy lucrativo cruzó por su mente. Si lograba que el grupo se enfrentara al monstruo, los datos experimentales serían invaluables, y él podría matarlos cuando estuvieran débiles. 2 pájaros de un tiro, y el informe a Umbrella sería glorioso. Esta confrontación inminente, con los mercenarios atacando a John, no le convenía en absoluto, ya que un tiroteo en un espacio cerrado arruinaría la oportunidad de obtener los datos de Némesis y pondría en peligro a los valiosos especímenes. Con una voz que cortaba el aire como el hielo, Nicholai miró a todos los soldados que apuntaban y dio una orden que desconcertó tanto a sus hombres como a los civiles. Bajen las armas. Los soldados estaban un poco indecisos, el fanatismo de los civiles era contagioso.
Uno de los mercenarios comenzó a protestar, su voz estaba teñida de histeria. Líder, pero parece que este tipo. Antes de que aquel soldado pudiera seguir hablando, Nicholai se acercó con una rapidez aterradora y le dio un puñetazo devastador en la cara, tirándolo al piso. El sonido del impacto resonó en el concreto. Dije: bajen sus armas. Gritó Nicholai, un tono de amenaza absoluta en su voz. Todos los soldados de Lux, asustados por la demostración de autoridad violenta de su líder, obedecieron al instante. Los civiles, sin embargo, seguían en su frenesí, sus gritos sobre el asesino de niños no cesaron. Nicholai, visiblemente cansado de la gentuza que arruinaba su plan, sacó su arma. John, que había estado observando todo con una calma depredadora, se puso en alerta máxima. Pero no fue así. En cambio, apuntó al techo de concreto y disparó una ráfaga controlada. El rugido del fusil en el espacio cerrado fue ensordecedor, el eco rebotó en las paredes. El efecto fue inmediato. La ráfaga silenció completamente cualquier habladuría de los civiles. El miedo al arma era más fuerte que su odio. El andén de la estación de metro quedó sumido en un silencio tenso, solo roto por el zumbido del generador. Nicholai se giró hacia John, Gil y Ada. Su sonrisa regresó, más grande y más fría que nunca, llena de una promesa de dolor calculado. Bienvenidos al refugio. El capitán Mikhail y yo tenemos mucho que discutir con ustedes, especialmente sobre sus verdaderos motivos para estar aquí, señor Wick y señorita Valentine. El ambiente en el andén cambió de tensión caótica a una autoridad gélida. John frunció el ceño. Señor Wick. No el fugitivo o el tipo del traje, sino su apellido. Eso solo podía significar una cosa. Este hombre no era un simple mercenario. Era alguien íntimamente ligado a la inteligencia de Umbrella. Las alarmas de John, que rara vez fallaban, sonaron con una furia silenciosa. Gil, al ver la reacción de John y escuchar el tono condescendiente de Nicholai, también percibió el peligro. John y Gil avanzaron hacia Nicholai y Mikhail, con la intención de someterse temporalmente a su autoridad para evitar el baño de sangre. Ada, sin embargo, se quedó atrás. El tenso silencio y las hostiles miradas que se posaban en John, incluso de los mercenarios, afectados por la histeria de los civiles, le resultaban exasperantes. Se dirigió al primer banco vacío y se sentó, cruzando las piernas con exasperada gracia. Lo que hago por unos cuantos millones, pensó, observando cómo la miseria de Raccoon City se desarrollaba. Ahora mismo desearía estar en mi apartamento, viendo esos programas estúpidos que son inútiles. John, Gil, Nicholai y el capitán Mikhail se dirigieron a un vagón de metro que estaba apartado en la vía muerta, utilizado como una improvisada sala de mando. El espacio confinado inmediatamente intensificó la tensión. Nicholai se sentó en el único asiento fijo, mientras Mikhail permanecía de pie, apoyándose con dolor en el mango de su fusil. John y Gil permanecieron frente a ellos, como rehenes de alto valor. Nicholai, con su postura militar impecable, comenzó, manteniendo la fachada del soldado profesional y superior. Capitán, en primer lugar, felicitaciones por asegurar la estación. En segundo, sea razonable. Somos la única esperanza de evacuación para estos civiles. Cualquier incidente aquí solo perjudicará a la gente. Mikhail soltó una risa áspera, llena de desprecio y dolor, y se dirigió a John, ignorando la formalidad de su líder de escuadrón. ¿Razonable? Este animal. Yo acabo de escuchar a esos civiles. Asesino de niños. ¿Qué clase de escoria se mete en un infierno como este cuando lo buscan por eso? Mikhail escupió la palabra, intentando una confrontación. Su herida era menos dolorosa que la idea de compartir oxígeno con alguien tan vil. Si no estuviera herido, te garantizo que ya estarías amarrado, basura. John lo miró sin parpadear. Su voz fue un trueno silencioso que cortó la hostilidad con una precisión brutal. Si estuvieras amarrado, capitán, no sería por ti. La réplica era doblemente hiriente. Un ataque directo a la autoridad de Mikhail y una referencia inmediata a que su herida lo había inutilizado. Nicholai sonrió ligeramente, una expresión fugaz que solo John pudo notar. El monitor disfrutaba de la debilidad de su subalterno. John, ignorando a Mikhail, clavó sus ojos en Nicholai, la verdadera amenaza. Usted sabe nuestros apellidos. Un hombre en una misión de rescate no sabría eso. Usted sabe demasiado de Umbrella, líder de escuadrón. John dio un paso adelante, su voz se hizo más baja y más peligrosa, una indirecta quirúrgica. Si usted estuviera aquí para luchar, estaría sucio como yo. Pero su uniforme está impecable. ¿Qué clase de soldado logra mantenerse tan limpio en esta ciudad, a menos que solo esté aquí para observar?
Nicholai se quedó en silencio por un instante incómodo, su sonrisa de profesionalidad titubeó, pero se recuperó al instante, la máscara de hielo volviendo a su lugar. John, sin embargo, permaneció impasible. La máscara de Nicholai se había caído. El monitor había sido expuesto. El juego acababa de comenzar. El rostro de Nicholai se tensó con una ira genuina que no intentó ocultar, pero rápidamente la cubrió con una falsa indignación. Inclinó la cabeza hacia John, su tono ahora deliberadamente condescendiente, actuando el papel del salvador exasperado. No sé qué le sucede, señor Wick. Tal vez está confundido por la falta de sueño y la adrenalina. Debería estar agradecido, pronunció la palabra con un énfasis exagerado y molesto. ¿No recuerda? Fui yo quien evitó que mis hombres, por no hablar de esos pobres e histéricos civiles, le abrieran la cabeza a balazos justo ahora. Nicholai se apoyó en el reposabrazos, su voz suavizada de forma irritante. Mi única preocupación, señor Wick, es esa pobre gente. Están aterrorizados, ¿verdad? Necesitan salir de esta ciudad. Y para eso, necesitamos electricidad en la estación. Solo queremos restablecer la energía para poder cumplir con nuestra noble misión. ¿No es esa también su motivación? Irse. Si cooperan, todos podremos volver a casa. Es simple. Nicholai abrió las manos, ofreciendo una imagen de falsa cooperación. Antes de que pudiera seguir con su monólogo calculado, John lo cortó. Fue un acto de interrupción abrupto y lleno de desprecio, como si las palabras de Nicholai no fueran más que ruido insignificante. John se giró, su mirada de hielo perforó directamente al capitán Mikhail Victor, que seguía apoyado en su fusil. La voz de John, carente de toda emoción, resonó en el vagón, volviendo el enfoque hacia la verdadera amenaza. Capitán Mikhail. Con absoluta sinceridad, dígame, de las veces que ha salido Nicholai con algún grupo de soldados de su equipo, John hizo una pausa significativa, ¿ha vuelto alguna vez acompañado? Mikhail se quedó helado. La pregunta, tan directa y quirúrgica, lo tomó por sorpresa. Sus ojos, ya doloridos, se abrieron ligeramente. Tardó un momento demasiado largo en procesar la implicación, luego su boca se abrió para responder, pero solo produjo un silencio pesado y revelador. La implicación, que Nicholai salía con un equipo y regresaba solo para reportar sus muertes y llevarse la recompensa, colgó en el aire como una sentencia. Nicholai se levantó de golpe, la silla raspando el suelo de metal con un ruido chirriante. Su rostro estaba completamente rojo, la ira hirviendo por haber sido expuesto tan abiertamente, no solo ante John y Hill, sino ante su propio capitán. El repentino y violento movimiento de Nicholai en el vagón hizo que los soldados afuera, que habían estado tensos y alerta, se asomaran, sus rostros preocupados por el ruido. «¡Cállese, escoria!», gritó Nicholai, señalando a John con el dedo, su voz ahora puramente autoritaria y llena de veneno. «Usted es un fugitivo. ¿Se atreve a cuestionar la lealtad y el honor de un líder de escuadrón de Lux, un hombre que arriesga su vida por estos inútiles civiles? Vuelvo solo porque yo tengo el entrenamiento superior. El más alto nivel de Umbrella. Mis compañeros, perecen porque no son rivales para esta plaga». Mikhail, sin embargo, ya no miraba a John. Lentamente, movió su mirada de la cara enrojecida de Nicholai al fusil que sostenía. La duda, fría y terrible, se había sembrado en la mente del capitán. Nicholai siempre regresaba. Él siempre sobrevivía. En el andén de la estación, mientras el enfrentamiento dentro del vagón se elevaba en intensidad, Ada Wong permanecía sentada en un banco, una figura solitaria de seda roja en medio del caos. Su atención nunca se desvió del perímetro. Aunque el vagón bloqueaba la visión directa de los ocupantes, el sonido de la silla chirriando y el grito autoritario de Nicholai resonaron. Ada notó la respuesta inmediata de los mercenarios. Los soldados de Lux que patrullaban el andén se detuvieron, y sus posturas cambiaron de una guardia relajada a una alerta tensa, girando sus cuerpos y sus fusiles en dirección al vagón. Era una reacción instintiva a un conflicto interno en la cadena de mando. Con la calma de quien observa un experimento de laboratorio, Ada siguió el nerviosismo de los mercenarios, buscando la variable que no encajaba. Y la encontró. Cerca de la boca del túnel, detrás de una pila de cajas de raciones de emergencia, se encontraba un soldado de tez oscura y complexión delgada. A diferencia del resto, que vestía uniformes holgados y rostros cubiertos de sudor, este hombre llevaba unas gafas de lectura inusualmente gruesas sobre la nariz, y su uniforme parecía demasiado limpio para el infierno que los rodeaba. No estaba apuntando, ni patrullando, ni siquiera vigilando a los civiles.
Con un movimiento metódico, sacó un pequeño portátil blindado de un bolsillo lateral y, sin dejar de observar la entrada del vagón de mando, comenzó a teclear. Anotaba algo con una calma que rayaba en la insolencia, como si estuviera tomando apuntes de una conferencia. Sus ojos detrás de las gafas parpadeaban con una incredulidad controlada ante la escena, pero su mano no temblaba. Ada Wong lo observó con una punzada de reconocimiento profesional. Aquel soldado era una anomalía. Su calma, su uniforme inmaculado, su equipo de alta tecnología que contrastaba con los fusiles de asalto de los demás, todo apuntaba a que no era un combatiente. No se preocupaba por los zombies ni por la defensa del refugio. Solo le interesaba lo que sucedía dentro de ese vagón. Para Ada, la espía, la presencia de este hombre era una señal de que el juego de Umbrella era mucho más complejo de lo que parecía, y que había otro jugador silencioso en la estación. La tensión en el vagón de mando no podía subir más, pero el destino, o la ingeniería genética de Umbrella, intervino. Un sonido resonó en la oscuridad del túnel de metro, un ruido metálico y pesado que hacía vibrar el andén bajo sus pies. Clank. 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 Una mole gigantesca se materializó, Némesis, con su armadura parcialmente destrozada y sin rastro de su Gatling ni su lanzallamas, ambos destruidos por el cohete de Carlos, era ahora una máquina de matar puramente biológica. Stars. Rugió el monstruo, su voz distorsionada y ronca. El miedo no dio tiempo a los gritos. Némesis se lanzó. El primer mercenario fue atrapado por una mano del tamaño de un escudo antidisturbios. La criatura cerró el puño, y el hombre explotó en una nube de vísceras rojas y huesos triturados, su sangre salpicó el techo y el andén. El pánico de los civiles estalló en un caos ensordecedor. En el vagón de mando, Nicholai vio su oportunidad de oro. Nicholai sacó su pistola con la velocidad de una cobra. Blam. 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 3 disparos secos y precisos rompieron la ventana lateral del vagón. John Wick, cuya P-30L ya estaba en su mano, reaccionó al instante. Nicholai se lanzó a través del agujero dentado de la ventana y cayó al costado de las vías del metro. La puerta de acero en la entrada de la estación, por donde huyeron los civiles, comenzó a descender con un estruendo metálico. Sellado inmediato. Nicholai había activado el protocolo. Foot. El silenciador de John apagó el rugido del disparo, pero fue suficiente. La bala de 9 milímetros impactó en el brazo de Nicholai. El monitor siseó de dolor, pero ya estaba corriendo, cojeando ligeramente y sosteniendo su brazo herido hacia la sala de control. John y Hill salieron del vagón. El bastardo nos ha encerrado. Siseó Hill, viendo el portal de acero descender. No importa. Nicholai nos es el problema ahora. La amenaza está ahí afuera, gruñó John, señalando con la barbilla la figura masiva de Némesis, que ya estaba masacrando a los mercenarios restantes. Carlos acababa de llegar al andén desde las escaleras y se unió al grupo, su fusil de asalto ya escupiendo balas. Es inútil. Ni la armadura lo detiene. Gritó Carlos, su voz apenas audible sobre el estruendo de los disparos. El andén era ya un matadero. El Némesis había agarrado a 2 civiles con un solo tentáculo, elevándolos por encima de la multitud. El monstruo tensó el músculo del apéndice. El sonido de huesos triturándose resonó en la estación. John observó la carnicería. Una ola de rabia autodestructiva, mezclada con una punzada de culpa aguda, le golpeó el estómago. La imagen de Hill discutiendo con él, insistiendo en la retirada, resonó en su mente. Este lugar es un embudo, John. Si Némesis entra, no hay escapatoria para todos esos civiles. Podríamos estar poniendo a toda esta gente en peligro al quedarnos aquí. La rabia y la culpa se instalaron en el rostro de John como una mueca de dolor. Esta masacre era el precio de su obstinación. Vio cómo el Némesis se giraba hacia una familia acurrucada, un grupo de 4 personas a punto de ser borradas de la existencia. John Wick no aguantó. Sin decirle una palabra, se separó del grupo de disparo, dejando atrás a Hill y Carlos. John corrió hacia un soldado caído y agarró la escopeta táctica M4 que había tomado antes, cuya potencia era la única que podía desviar la atención del monstruo. Se giró hacia la criatura. Su estatura contrastaba con la imponente figura de Némesis. Su rostro era una máscara de furia implacable. Aquí. Ven por mí, maldito monstruo. Gritó John Wick con todas las fuerzas que podía, una expresión de rabia, dolor y desafío. Mientras gritaba, bombeó la M4 y disparó 3 tiros con postas de alto calibre, apuntando al pecho del Némesis. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!
Las balas más potentes de la escopeta, aunque no hicieron daño permanente, lograron detener la acción del Némesis, obligándolo a girar su gigantesca cabeza. El monstruo, dejando a la familia por un momento, enfocó toda su atención en John, el hombre que se había acercado peligrosamente. Gil gritó. John, no. Es demasiado rápido. Gil y Carlos abrieron fuego, sus fusiles disparando ráfagas a las zonas expuestas del monstruo, pero era inútil. John cargó la escopeta y corrió, entrando en la burbuja de combate cercana de la criatura. El Némesis rugió y lanzó un puñetazo brutal, un golpe que podría haber demolido un coche. John se lanzó hacia un lado, el viento del golpe pasando a centímetros de su oído. Esquivó por poco. John, usando el impulso del Némesis, se giró y vació el resto del cargador de la M4 en la cabeza expuesta de la criatura, justo por encima del cuello. ¡Bum! ¡Bum! El impacto hizo que la cabeza del Némesis se inclinara violentamente, pero no se detuvo. El tentáculo principal, grueso como el torso de un hombre, se disparó desde el hombro del monstruo hacia John. John, ya herido y con una mancha de sangre que se extendía en el costado justo en sus costillas, apretó los dientes. Usó la escopeta vacía para desviar ligeramente el tentáculo, el impacto lo envió de rodillas. En la sombra, Ada Wong se había movido a la columna más cercana. Había visto al analista escapar y a Nichola y sellar la estación, la puerta de acero resonando a lo lejos, condenando a todos. Para ella, ese no era su problema. Los mercenarios restantes y los civiles eran sacrificios aceptables para el objetivo. Se limitó a observar, esperando a que el Némesis limpiara el tablero. Pero entonces vio a John. Vio la rabia, la culpa, el grito que venía de las profundidades de un hombre que rara vez mostraba emoción. Vio a John lanzarse al combate cercano, su pequeña estatura contrastando con la inmensidad del monstruo. El arte del movimiento, la precisión de los esquives a centímetros de la muerte, y la forma en que luchaba, sangrando y con los dientes apretados, encendió algo que Ada no había sentido en años. El ritmo de sus movimientos, incluso herido, era una danza de brutal eficiencia, y la adrenalina que generaba, vista de cerca, se le contagió. Una extraña punzada le recorrió el estómago, y sintió que su corazón se aceleraba, no por el miedo, sino por la admiración forzada al presenciar un depredador en acción. Una parte de ella quería dejar que Némesis hiciera el trabajo y reclamar los 20 millones. Pero la otra parte, la que admiraba la eficiencia brutal, la que sentía una urgencia inesperada al ver la vulnerabilidad de John, actuó. Sin pensar, Ada salió de la sombra de la columna. Sacó su pistola Garfio, un arma diseñada para el movimiento y la penetración. Apuntó con decisión. El Némesis estaba completamente enfrascado en John, levantando su puño para un golpe final. Ada disparó. La pistola Garfio se lanzó, no como un medio de ascenso, sino como un proyectil cinético. El cabezal penetrante, girando a alta velocidad y disparado a escasos metros, impactó directamente en la nuca del Némesis. El daño cinético fue enorme. La pistola Garfio licuó parte del tejido de la nuca. El monstruo se detuvo en seco, un grito quejumbroso y ahogado escapó de su boca. Cayó de rodillas, tambaleándose, su masa gigantesca golpeando el andén. Gil, Carlos y los mercenarios restantes detuvieron el fuego. John se levantó, jadeando, mirando el impacto de Ada. El Némesis estaba de rodillas, pero seguía respirando. El sonido de su respiración profunda y rítmica era un trueno silencioso que anunciaba que aún no había terminado. Su brazo izquierdo se movió, comenzando a sondear la herida en la nuca. El silencio fue roto solo por los jadeos de los sobrevivientes. John y Gil se miraron, sabiendo que el respiro era temporal. Nichola ya había sellado la estación. El Némesis estaba herido, pero vivo. Y Ada Wong, la jugadora silenciosa, acababa de salvar a John Wick, exponiéndose a sí misma en el proceso.